Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición. Estos son solo puros cuentos. Hoy quiero hablarles de una banda que fue totalmente trascendental en la historia del rock, especialmente para los fanáticos del heavy metal. Este será un gran episodio, porque hoy quiero hablar de una banda fundamental y fundacional también. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque fueron la roca angular, la base, los cimientos de lo que fue justamente el desarrollo posterior del heavy metal y de tantas bandas que surgieron, inspiradas en ella. Tantas bandas como por ejemplo Metallica, Slayer, Motorhead, tantas otras que fueron surgiendo gracias a la gran participación que tuvieron estos chicos que se originaron en Birmingham, en Inglaterra, que la banda se formó en 1968. Sus integrantes ya antes formaban parte de otras bandas y así fueron encontrándose por cosas de la vida para formar esta super banda que sin dudas cambió todo, porque nacieron en una época en donde estaba de moda la cultura hippie, las músicas psicodélicas, como otras bandas que estuve hablando en el pasado, como por ejemplo The Doors, The Rolling Stones, los Beatles. Toda esa cultura del paz y amor estaba en su auge, y estos chicos vinieron para hacer lo opuesto, para hacer, digamos, un contrapeso en toda esa cultura y para ser distintos. Pasaron por muchas cosas antes de poder llegar a la fama. Los primeros tiempos les costó un poco despegar, pero una vez que lanzaron su primer álbum, lo cambiaron absolutamente todo. Y al comienzo la crítica musical de los medios era un poco dura con ellos, porque eran algo distinto, era algo innovador y era algo muy inusual. Era algo nuevo que estaba sonando, que era bastante pesado en sonido. No era para nada folk, ni hippie, ni psicodélico. Era bastante pesado el rock, tocado de forma diferente, inclusive generalmente con aquel característico tritono, aquel intervalo llamado así, como el intervalo del diablo inclusive, que lo hace como un poco más oscuro, me parece. Lo cierto es que esta banda, como dije, pasó por muchos cambios a medida que iba avanzando el tiempo, las décadas, el desgaste, las vivencias, las experiencias que vivían, y de igual forma no les impidió alcanzar el éxito, especialmente en Estados Unidos, donde son una de las bandas quizás más conocidas. Solamente en Estados Unidos, en toda su carrera, alcanzaron a vender 15 millones de copias, lo cual no es para nada malo. Y a nivel mundial llegaron a la cifra de 75 millones de copias de su discografía. Los álbumes destacados que tenían fueron sus primeros dos, por sobre todo, que son considerados de los dos grandes álbums más importantes en la historia del rock pesado, por sobre todo. Inicialmente se llamaron The Polka Tulk Blues Band. Luego pasaron a llamarse Earth, y cuando se dieron cuenta que había ya otra banda conocida que se llamaba Earth, por cosas de la vida, un día va Tommy Iommi por la calle y descubre a las afueras de un cine que había una película que se estrenaba, que era de horror, de terror, que se llamaba tal como se llamaría la banda. Su nombre en italiano, que era realmente el origen de la película, era una película italiana que se llamaba, en italiano se llamaba I tre volti della paura, y en español significaría las tres caras del miedo, pero en inglés el nombre varía y se llamó tal cual como se llamaba la banda, Black Sabbath. Sí, esta es la historia de la mítica banda Black Sabbath,
Bienvenidos a su cuento. Tenemos que hablar primero, como dije, de los orígenes, un poco más específico, especialmente porque tras varios intentos, digamos, estos músicos y sus bandas iniciales que no prosperaron, los llevó a cambiar de aires. Primero estaba la banda que se llamaba Mythology, que se separó en el 1967, en donde estaban el guitarrista Tony Iommi y el baterista Bill Ward. Estos chicos siempre, ya desde su banda, tenían las influencias de bandas como Blue Cheer, Cream, que era la super banda que tenía Eric Clapton en aquella época, y también bandas como Vanilla Fudge. Estas bandas que ya comenzaban a ser también bastante distintas a aquella contracultura hippie y aquel movimiento de paz y amor, empezaba a crear ya los cimientos de lo que sería justamente Black Sabbath. En otra banda estaban un grupo también de músicos, entre ellos el bajista Geezer Butler y el cantante Ozzy Osbourne. Estos estaban en la banda Rare Breed. También se separaron de esta banda y estaban buscando grupo, y entonces Tony Iommi y el baterista Bill Ward, que seguían en contacto y que eran amigos y que tenían los mismos gustos musicales, decidieron formar un grupo y estaban reclutando gente. Inicialmente el proyecto era así medio de blues rock, pero una vez que se conocieron con Geezer Butler y con Ozzy Osbourne, también incorporaron entonces a el guitarrista Jimmy Phillips y al saxofonista Alan Aker Clark. Y entonces, ya tirando hacia el blues, justamente fueron bautizados como The Polka Talk Blues Company, que usaron este nombre basados en una fábrica india textil, pero luego acortaron el nombre del mismo a llamarse simplemente Polka Talk, y luego volvieron a cambiar el nombre a llamarse Earth. Luego, una vez que salieron Phillips y Clark, estos seguían tocando. Jimi Hendrix, Cream y Blue Cheer eran, por ejemplo, las canciones, los covers, los artistas de los que hacían covers esta banda Earth, y tocaban por clubes de Inglaterra, Alemania, Dinamarca, ya por varias partes de Europa, antes de presentarse por Inglaterra. Una estrategia más o menos similar a lo que hicieron los Beatles cuando fueron, por ejemplo, a Alemania. En diciembre del 68 ya sucede también que Tony Iommi, el fundador del grupo, recibe una oferta muy difícil de rechazar. Lo invitaron para formar parte de Jethro Tull, ya que uno de sus guitarristas, Mick Abrahams, estaba saliendo entonces del grupo y necesitaban cubrir ese espacio. Lo invitaron a Jethro Tull y por un corto periodo de tiempo fue allí. No le gustó mucho el ambiente que había, porque habían integrantes que eran muy mandones, que había mucho grupismo, que era un ambiente difícil que a él no le gustaba, y que siempre dijo que no le causó mucha euforia estar allí, pero que le sirvió de experiencia para aprender. Entonces, luego de volver de esta experiencia por Jethro Tull, se reincorpora a la banda Earth, pero poco después deciden cambiar el nombre a un nombre justamente que ya mencioné, que es el definitivo ya, que es Black Sabbath. Justamente cambiaron el nombre porque ya había otra banda que se llamaba Earth y la gente comenzaba a confundirlos con esa banda Earth.
Entonces, un día, caminando por la calle y viendo en las afueras del cine la fila larga de gente que había para ver una película de terror, Tony Iommi sintió que era una película, por lo visto, exitosa, que llamaba la atención. Al ver el nombre, entonces él se imaginó, digamos, un escenario oscuro. Él no vio la película, creo, pero sí se inspiró él en el nombre de la película y en que era una película de terror, para inscribir la primera letra para su banda Black Sabbath, que justamente también se llamó Black Sabbath. Entonces, luego de esto, Iommi en poco tiempo realiza aquella letra de terror, y más o menos que le dio la idea de justamente centrar el enfoque de la banda en sí hacia lo oscuro, hacia lo místico, hacia aquel mundo esotérico, digamos, el más allá y figuras así. Fue así entonces que definieron el patrón que tendría el grupo. Los demás integrantes también estuvieron de acuerdo con eso, y así fue que empezaron a componer material para el álbum debut, que salió poco tiempo después. Lo grabaron en apenas 2 días, y Tony Iommi encima calculó que pudimos alquilar un estudio por 2 días, y el segundo día va a ser de mezcla y masterización de las cintas y de perfeccionamiento, digamos, de la obra antes de su lanzamiento. Entonces prácticamente lo grabaron todo de corrido en un día. Todo el álbum completo fue prácticamente grabado en directo, ya con Ozzy cantando en una cabina y los músicos tocando en otra en directo, como si fuera un concierto, ya que no contaban con más tiempo ni más dinero. Esa fue la estrategia que adoptaron, y les salió muy bien, porque ese álbum debut, que tenía canciones justamente como Black Sabbath, que salió muy bien y que los dio a conocer, creó un fenómeno importante en las radios, en los medios, que todos se preguntaban ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan nuevo que salió y que es diferente y que pega muy fuerte y que las letras son oscuras? Y generó una curiosidad muy importante en la gente. Un fenómeno, como dije, instantáneo. Supieron ellos también leer la situación de que todo era la cultura hippie, el paz y amor, y supieron ellos encarar la situación para hacer completamente lo opuesto y llamar la atención desde ese punto de partida. Ahora bien, el contexto del álbum es algo un poco particular, como dije, ya que eligieron un tema oscuro, lleno de simbolismo. Algunos los criticaban de satánicos inclusive, y muchas cosas se dijeron al comienzo de esta banda por el diseño de la portada del álbum, que hacía justamente alusión a esas cosas, pero los integrantes de la banda siempre vieron esto como una estrategia de marketing. Ya desde esa época se pensaba así, y vieron estos elementos como un potencial contrapeso ante lo que era justamente pop, ante lo que era conocido, ante lo que era de moda, y ellos crearon justamente esta nueva moda de lo oscuro, de que luego en el rock se usara, por ejemplo, la ropa negra como costumbre, aunque ellos no siempre usaban tampoco ropa negra, pero al comienzo daban así vestuarios muy oscuros. Los diseños de los discos eran así un poco oscuros, todo era oscurismo, simbolismo. Y lo principal es que el sencillo de este primer álbum se llamó Evil Woman, Mujer Malvada. Se lanzó bajo el sello de Fontana, que era una filial de Philips Records. Curiosamente, para incrementar el mito, la imagen, digamos, de chicos malos, de rebeldes, inclusive dando fuerzas a aquellos mitos de que eran satanistas y tal,
decidieron sacar el álbum en fecha 13 de febrero de 1970. ¿Por qué? Porque era un viernes 13. Y como se sabe, es una fecha llena de simbolismo y connotaciones oscuras. Entonces, desde ahí como que el público los tuvo muy tildados de oscuros, de satánicos y tal. Y así fue incrementándose la fama del grupo desde ese sentido. Una estrategia de marketing que luego otras bandas también adoptaron, por ejemplo AC/DC, inspirados justamente en Black Sabbath. Y otro dato que me parece curioso es que luego con el tiempo fueron invitados, la banda, por varias sectas satánicas inclusive, para tocar en eventos de ellos, en reuniones de ellos, y la banda se negaba. Y en una de esas ocasiones, uno de los líderes de estas sectas dijo que los maldijo. Entonces, por lo que el padre de Ozzy Osbourne les fabricó 4 crucifijos de plata, que luego Ozzy Osbourne inclusive lo usaría para siempre en vivo y en presentaciones. Fue muy simpático para mí porque justamente se le fue de las manos aquello de la fama de grupo oscuro y satánico, y tuvieron que recurrir luego al padre de Ozzy para tratar de mitigar esas supersticiones. Ya desde lo estrictamente musical, ese primer álbum, como dije, tuvo una gran canción de entrada ya, que fue Black Sabbath, la canción homónima al álbum, que aquí el sonido bien oscuro, bien místico, bien pesado, le dio justamente la fama al grupo, y fue la canción al final que más conocida fue de ese álbum. Pero también tenía otras grandes canciones detrás de este lindo álbum. Digo lindo en el sentido de que fue un álbum, como dije, fundamental a largo plazo en la historia del rock. Canciones, por ejemplo, como The Wizard, que fueron una canción que fue inspirada en Gandalf, el mago del Señor de los Anillos, esa novela de Tolkien, y que incorpora, por ejemplo, la armónica de Ozzy Osbourne. Luego también está la canción, por ejemplo, Behind the Wall of Sleep, detrás del muro del sueño, que fue escrita por Butler. Literalmente fue escrita detrás de una pared. Afirmó él que esta letra le vino a él en un sueño luego de haber leído el cuento de H.P. Lovecraft, que también se llamaba de la misma forma, y él mientras dormía soñó la letra e inclusive el riff de guitarra que compuso después. Luego la canción N.I.B. trata ya un poco más en doble sentido, creo yo, hacia, por ejemplo, tentaciones demoníacas, como también podría interpretarse como una letra de amor. Es cuestión de verlo nada más, depende de quién lo mire. Y también, como dije, el sencillo se llamó Evil Woman para completar el álbum, que es una versión de Crow. Luego también están otras canciones que rellenan el álbum, como Sleeping Village y Warning, que es esta última un cover de la banda de Ainsley Dunbar, Retaliation. Y bueno, como dije en la portada, también aparece una mujer con un gato negro, todo de negro, absolutamente tirando hacia lo oscuro, hacia el simbolismo, digamos, de lo satánico y tal. Entonces, por eso creo que fue una estrategia de marketing más que nada, para llegar a crear un impacto en la gente y que se hable de ellos, ya sea de forma positiva o negativa, sino hacerse conocer. Y así este álbum se completaba. Como dije, fue lanzada el 13 de febrero,
viernes 13 de febrero de 1970, e inmediatamente alcanzó en el público una repercusión importante, tuvo ventas importantes tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. En Estados Unidos inclusive llegó a ser disco de platino enseguida, y en Reino Unido llegó a ser disco de oro. La popularidad era bastante, aunque los medios primero no conocían mucho de este disco y luego empezaron a darle caña al álbum porque era muy pesado, porque era desafinado, porque era esto, lo otro, no les gustaba, porque era diferente a lo que estaban acostumbrados, como dije, a lo que era pop, era muy diferente. Entonces tuvieron que recibir palos de la prensa y de la crítica musical, que en aquel entonces era muy importante, tanto los medios escritos como los medios de radio, por ejemplo, o de discos, y por sobre todo la televisión, que eran los medios de difusión en ese entonces, que todo el mundo consumía, todo el mundo leía, todo el mundo sabía sobre música, sí se nutría de estos medios de comunicación. Entonces, igualmente fue un álbum súper exitoso, súper, como dije, innovador, revolucionario, y por sobre todo, a medida que más pasan los años, más se valora esta obra y lo importante que fue. Y entonces ahí es que deciden grabar entonces el siguiente disco, ya aprovechando el éxito fuerte que estaban teniendo en Estados Unidos y antes que se pase la calentura del público. Entonces decidieron meterse rápidamente al estudio, apenas 4 meses después del lanzamiento de Black Sabbath, para grabar el siguiente trabajo, que también sería igual de icónico que el primero, e inclusive, te digo, inclusive puede ser considerado mucho más. ¿Por qué? Bueno, este álbum es considerado de los mejores álbumes de heavy metal que existe hasta el día de hoy, quizás el mejor, el más importante de todos, por todo lo que generó después, en la repercusión que tuvo después en las bandas que se crearon inspirados en este sonido de este segundo álbum. Este nuevo álbum primero iba a llamarse War Pigs, como una de las canciones de este álbum, pero luego decidieron cambiarla. ¿Por qué? Esta canción hacía alusión, era una crítica, vamos a decir, bien ácida hacia la guerra de Vietnam que estaba sucediendo desde años anteriores, y sin embargo cambiaron luego el título de este álbum por otro que era de otra canción del mismo álbum, que luego se convirtió inclusive en sencillo. Esta canción se llamó Paranoid y pasó a ser el nombre entonces del álbum definitivo, o sea, el segundo álbum, de la banda. Este primer sencillo, que se llamó Paranoid, se trató de demorar un poco su salida, ya que todavía estaba en apogeo el disco de Black Sabbath, el debut, estaba todavía teniendo muy buenas ventas, todavía estaba en todos los rankings, y entonces querían aprovechar para esperar un poco más antes de lanzar este nuevo producto que creían que era igual de bueno, y no se equivocaron. Lo curioso de este sencillo Paranoid, del disco Paranoid, es que fue algo totalmente imprevisto. Este sencillo fue de una canción que se escribió a último momento, así mismo como lo escuchan. El mismo Bill Ward una vez contó que no tenían suficientes canciones para este álbum, ya que habían pasado solo 4 meses desde el lanzamiento del primer álbum. Entonces estaban en el estudio a punto de grabar, y fue que Tony Iommi empezó a tocar un riff que le gustaba y que al final terminó siendo el riff de Paranoid. Y eso fue todo. Les tomó 20 minutos, casi 25 minutos, diseñar una letra para Paranoid, y ese fue todo. Fue publicado inclusive este sencillo antes que el álbum, en septiembre de 1970, y llegó inclusive al 4º puesto en listas británicas.
Una canción que no estaba en los planes, una canción totalmente improvisada, pero que salió demasiado bien y que hoy en día sigue siendo uno de los himnos, de las canciones más conocidas que tiene Black Sabbath. Y luego ya para octubre de 1970, la banda entonces saca el álbum Paranoid y rápidamente tiene un éxito que le lleva a ser número 1 en Reino Unido. Se retrasó un poco más en Estados Unidos su lanzamiento porque todavía seguía en apogeo el primer disco. Entonces esperaron un tiempito más y fue en enero de 1971 recién que lanzaron ese disco en Estados Unidos y también fue un éxito absoluto y pegó muy fuerte en las listas. Llegó inclusive a estar entre los 10 primeros en los rankings y vendió 4 millones de copias, lo cual no es poca cosa para mí. Y algo muy pero muy importante del éxito que tuvo este disco en Estados Unidos es que no contó con apoyo de las radios, ya que no querían tener nada que ver con un grupo considerado satánico. Fue una sensación entre su público, pero no así en los medios de comunicación. Entonces se dificultaba mucho su difusión y los verdaderos fans, digamos, y los verdaderos curiosos de la música, en total fueron 4 millones de personas las que compraron este disco sin saber mucho, solamente quizás lo anterior, el álbum debut anterior. Pero algo importante de Black Sabbath es que se abrieron paso hacia el éxito sin siquiera apoyo de radios ni de televisión inicialmente en estos primeros tiempos. Ya luego fueron un fenómeno importante que sí cualquier canal de televisión aprovechó, pero los comienzos para ellos fueron muy pero muy duros. Lo hicieron casi solitos. Y este disco Paranoid tenía 8 canciones. Por ejemplo, Warpigs, que ya mencioné. Después Paranoid. Otra canción que se llama Planet Caravan. La canción que se llama Iron Man. Electric Funeral. Hand of Doom. Rat Salad. Y Fairies Wear Boots. Entonces, fueron 8 canciones, cada una muy bien hecha. Algunas pareciera más improvisada que otra. Por ejemplo, la historia de Paranoid, como ya conté, fue muy breve. Una canción que se escribió en apenas 25 minutos y que fue la más exitosa al final del álbum. Pero también Warpigs, por ejemplo, se convirtió en una gran canción reflexiva y crítica hacia el gobierno, por ejemplo, ya por el tema de la guerra de Vietnam, y que se hizo muy popular por eso. Luego Planet Caravan ya es una canción más relajada, más psicodélica si se quiere, que era un poco ya de experimentación por parte del grupo, de probar otro ángulo en algunas canciones. Y Ozzy ahí muestra su voz un poco más dulce, digamos, más melancólica, más diferente a lo que estaba acostumbrado en otras canciones. Luego la canción Iron Man trata la letra sobre una historia de un hombre que, viendo el fin de la humanidad, viaja al pasado para salvarla. Una historia medio compleja y obviamente de ficción, pero igualmente también esta canción se convirtió en el segundo sencillo, que también tuvo bastante éxito y que también realzó la popularidad del álbum. Luego viene la canción Electric Funeral, que es considerada una de las canciones más oscuras, más tétricas, más pesimistas, más críticas sobre el humano que ha escrito la banda, porque la letra es muy oscura, es muy pesimista, tilda al hombre de muchas cosas negativas, entonces es una canción bastante ácida. Luego viene Hand of Doom, que es la primera canción del grupo que trata sobre adicción a las drogas, y la letra fue escrita en este caso por Geezer Butler. Siempre componía el que podía, el que se le venía algo a la cabeza, en este caso fue Geezer.
Y el enfoque de adicción a las drogas, en este caso, no es hacia los miembros de la banda, sino hacia soldados que ellos habían visto llegar a Inglaterra a finales de los 60, luego de la guerra de Vietnam justamente, y que volvieron de la guerra con serias adicciones a las drogas. Y justamente se trata de que los soldados toman droga para olvidar las atrocidades que vivieron en la guerra. Y bueno, es una canción básicamente que trata sobre eso y lo duro que es la vida después de la guerra. Y ya las canciones como Rat Salad y Fairies Wear Boots son canciones que fueron compuestas más para el lucimiento personal de Tony Iommi en su guitarra y del baterista Bill Ward, y bueno, y también de Butler como bajista. Y bueno, es más un par de canciones que compusieron desde el punto de vista rítmico para lucirse un poco ellos, que sea algo diferente a las demás canciones que fueron más de crítica, que fueron letras más pensadas y más duras. Luego de llegar a esta cúspide, digamos, en estos dos primeros álbumes, porque ya eran conocidos en el ámbito del rock, ya se ganaron un nombre, ya tenían un público establecido, ya comenzaban a ver también mucho dinero, empiezan a caer también en lo carnal, digamos, en la debilidad del mundo del espectáculo de aquel entonces, que eran las drogas. Empezaban a consumir mucha cocaína, muchos tranquilizantes, estimulantes, mucha variedad, digamos, de drogas, y que en aquel entonces eran populares, eran de fácil circulación y de fácil obtención. Y bueno, la cosa se puso un poco fea, se comenzaron a complicar las producciones y las grabaciones de los álbumes, pero lograron sacar en 1971, en abril, lograron trabajar bien en abril del 71, y para julio del 71 publicaron el tercer disco, que se llamó Master of Reality, dueño de la realidad, digamos. Solo 6 meses después de haber sacado el contundente éxito que fue Paranoid. Este disco alcanzó el top 10 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, más creo yo por la popularidad que ya les precedía. Sus fans apostaron y apoyaron nuevamente el trabajo de Black Sabbath y compraron su disco nuevo, pero igualmente ya no estaba tan a la altura de los dos primeros. De todas formas, fue un álbum que alcanzó rápidamente el disco de oro, primeramente. Luego alcanzaron el disco de platino y luego el doble platino, inclusive. Así que creo yo que la gente fue comprando el disco más por la fama que le precedía a la banda, antes que por ser un nivel así muy alto, digamos, de discos. Pero igualmente, a medida que pasaran los años, fue más apreciada y fue inclusive tildada como una era de Black Sabbath. Esos 3 primeros discos fueron tildados como la primera era de Black Sabbath y quizás su más productiva y brillante en cuanto a calidad musical. Y ya empieza también la época de las giras mundiales, de un montón de actividades que para la banda ya era muy cansador. Entonces deciden tomarse un descanso en 1972, luego de 3 arduos años trabajando duro, tocando en todas partes, de gira por varios países. Y así fue que empezaron a desgastarse. Entonces se toman un descanso por fin, y luego de unos meses se vuelven a juntar para grabar el siguiente trabajo, en donde nuevamente fue muy complicado por el tema de las drogas, en poder trabajar de forma sobria y seria en un estudio. Fueron hacia Los Ángeles, en donde grabaron en los estudios Record Plant, y este trabajo inicialmente tenía intención de llamarse Snowblind, como una de las canciones del álbum,
que hace alusión al consumo de cocaína, pero luego la disquera tomó la decisión de llamarlo simplemente Black Sabbath Volumen 4, que a los integrantes no les gustó mucho, pero decidieron acatar igual esa decisión, y se publicó en septiembre de 1972. Las críticas seguían siendo negativas ya desde la época de Master of Reality, y en este caso también fue negativa, pero de igual forma llega a ser disco de oro nuevamente en menos de un mes, y fue el cuarto disco consecutivo del grupo en alcanzar el 1.000.000 de copias vendidas en los Estados Unidos, lo que no es poca cosa tampoco. Lo curioso de este disco, en comparación al anterior, que ya comenzaba a tener canciones acústicas, en este cuarto disco fueron añadiendo inclusive más instrumentos, como por ejemplo el piano, instrumentos de cuerda, orquestación, e inclusive probaron dividir canciones en varias partes, tomando ya influencias del rock progresivo, digamos. Inclusive se grabó una balada de piano que se llama Changes. También la canción Tomorrow's Dream fue editada como un sencillo, el primero que había desde Paranoid, pero no consiguió entrar en las listas populares. Fue el primer fracaso, digamos, como sencillo que tuvo la banda. Luego de una gira por Estados Unidos, la banda visita por primera vez Australia, y luego también Europa, varios países que ya los conocían y otros que no. Luego viene la época donde sacan 2 discos, el primero bastante importante y relevante todavía, que estaba a la altura para mí de los 4 anteriores, y bueno, salieron de gira, pero decidieron volver a Los Ángeles para grabar un nuevo disco, pero se encontraron con los avances tecnológicos de este estudio de grabación y no les gustó para nada. Entonces alquilaron una casa en Los Ángeles, se quedaron por un mes y no se les ocurrió nada, abusaron mucho de sustancias, y al final fue en vano creer que allí podía pasar algo. Entonces volvieron a Inglaterra, se mudaron a un castillo antiguo que quedaba en Clearwell, en un bosque de Dean, en Inglaterra, y fue allí que ensayaban en un ambiente más o menos tétrico, y fue allí que comenzaron a surgir nuevamente las inspiraciones, creo yo, por causa del ambiente que tenía ese castillo, ¿no? Y fue así que nació la primera canción que tuvo ese disco, en el sentido de que fue la más importante, la más fácil de componer para ellos, que fue Sabbath Bloody Sabbath, y dio un tono, sentó el tono que iba a tener todo el disco, y que fue bastante aclamada. Le ayudó muchísimo al disco a llegar a nuevamente alcanzar puestos de fama, digamos, a nivel mundial. Tiene la novedad de que incorporaron, por ejemplo, elementos como sintetizadores, que eran instrumentos que pocas bandas todavía estaban usando, y ellos fueron una banda que trataron siempre de innovar, digamos. Ya desde el primer momento que nacieron hasta este punto seguían innovando, añadieron este elemento de sintetizadores, también instrumentos de cuerdas y arreglos más complejos, aprovechando el avance de la tecnología. Participó, por ejemplo, el teclista de la banda de rock progresivo Yes, que se llamaba Rick Wakeman, y también participó él de la canción Sabra Cadabra y de Who Are You. Este disco fue lanzado en noviembre del 73, y fue el primer disco que la crítica musical aplaudió y elogió. Fue el primer disco que le gustó realmente a la crítica y que hablaron de ella de forma positiva.
Ya no se sabe si es por simplemente no desentonar con el público, que ya era demasiado grande en todo el mundo, y quizás los medios se dieron cuenta de la magnitud de la banda y decidieron empezar a hablar bien de ellos, o quizás de forma natural realmente les gustó. Eso nunca sabremos. Lo cierto es que fue el quinto álbum en alcanzar en Estados Unidos el disco de platino, el quinto consecutivo de la banda y el quinto de la banda también. Luego comenzó una gira mundial en enero del 74, que culminó en Ontario. En este festival tocaron bandas, por ejemplo, como Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple, Wind and Fire y los Eagles. Luego comienzan en 1975, en febrero, a trabajar en los Morgan Studios de Willis Dean en Inglaterra, y con un nuevo representante en el siguiente álbum, para cambiar un poco el sonido que tenían el público en sus mentes de lo que fue Sabbath, Bloody Sabbath, que fue un gran álbum, pero querían cambiar, hacer algo nuevo, diferente. Entonces se volvieron un poco más técnicos, empezaron a usar más orquestas y todo ese tipo de sonidos más refinados, y bueno, hicieron un disco ya de rock, ya que el anterior era un poco diferente, digamos. Este nuevo trabajo se llamó Sabotage, y salió al mercado en julio de 1975. Nuevamente el álbum tuvo críticas positivas ya por parte de los medios. Era algo normal ya hablar bien de los trabajos de Black Sabbath, ya aquella percepción errónea de la banda ya quedó en el pasado, y empezaban a volverse populares no solo en público sino también en los medios. Ya luego del lanzamiento de Sabotage, no tuvieron tanto éxito en listas de popularidad, ya que había otras bandas que también estaban emergiendo y que estaban sacando trabajos muy pero muy brillantes. La competencia ya era muy grande, por más de que Black Sabbath era algo totalmente diferente. Luego hicieron una gira mundial con la banda Kiss, que eran amigos suyos, y sale el primer disco compilatorio de la banda, que fue lanzada sin autorización de la banda y de sorpresa en realidad, que se llamó We Sold Our Soul for Rock and Roll. Nosotros vendimos nuestras almas por el rock and roll, lo cual molestó bastante a la banda, pero el disco vendió 2 millones de copias solamente en Estados Unidos, así que mal no fue. Ya algunas personas decían que Black Sabbath comenzaba a entrar en un declive luego de varios años de desgaste, tanto en lo físico como en lo emocional, por causa de las drogas y abuso de sustancias. Y es acá donde deciden grabar en Miami en junio de 1976 el siguiente trabajo, que se llamó Technical Ecstasy, que se publicó el 25 de septiembre del 76, y que por primera vez tenía críticas tanto por parte del público como por parte de los medios, de que se dejaba ver que la banda se estaba haciendo pedazos a una velocidad que era alarmante. Tiene un sonido menos opresivo y oscuro en favor del uso de sintetizadores y de canciones más rápidas, como tirando hacia lo popular, lo que no gustó para nada a la gente. No consiguió tampoco entrar este disco en las listas de los más populares ni los más vendidos, y realmente fue un trabajo bastante decepcionante en comparación a lo anterior, a todo lo anterior que se vivió, que fue bastante brillante. Igualmente fue el segundo trabajo consecutivo que no alcanzó el disco de platino, aunque fue luego certificado disco de oro en el 97 en los Estados Unidos. Luego emprenden una gira para promocionar este álbum, que comenzó en noviembre del 76 y
tenía de teloneros por Estados Unidos a bandas y artistas como Boston, que era un grupazo en aquel entonces que también estaba debutando con su álbum debut, y Ted Nugent. Y usaron a los australianos AC/DC para hacer sus teloneros por Europa. Este tour finalizó en abril del 77. Y es en noviembre de 1977 que la banda se estaba ensayando para grabar un nuevo material, a ver si revertían la situación, y fue cuando Ozzy Osbourne decide salir de la banda por diferencias creativas, porque le parecía a Ozzy que los últimos trabajos eran muy deprimentes y él quería tocar algo distinto y no llegaban a un consenso, digamos, sobre qué grabar, sobre cómo hacer, qué estilo usar. Aunque luego de pocos días de haber salido y de que la banda haya ensayado con otro cantante inclusive, Ozzy Osbourne decide volver a la banda pidiendo perdón por lo que había expresado antes, y bueno, deciden aceptarlo de vuelta. Y fue aquí que Ozzy decidió que no quería tocar el material que estaba compuesto ya, y fue duro porque tenían que rehacer todo, tenían que crear nuevas canciones con él y ver si les alcanzaba el tiempo que alquilaron del estudio. Y básicamente escribían y creaban canciones durante el día y grababan de noche para aprovechar el máximo tiempo posible que les quedaba de alquiler de aquel estudio de grabación. Y eso hizo que el trabajo se hiciera medio a las apuradas y que no supieran ellos siquiera ver el alcance real de sus canciones al momento de componer. Y igualmente la banda luego se dio cuenta de que no salía nada a las apuradas y pensaron, bueno, es mejor invertir nuestro propio dinero y alquilar un buen tiempo y ver qué podemos hacer bien. Fue así que pasaron los meses. Pasaron hasta 5 meses en aquel estudio en Toronto, Canadá, escribiendo y grabando lo que iba a ser ese álbum que se llamó al final Never Say Die. Le llevó muchísimo tiempo, pero lo hicieron bien. No querían hacer nada a medias y eran realistas, sabían de sus limitaciones por culpa de la droga, del exceso de alcohol, sustancias, etc. Eso fue que todo se demorara mucho más, de que requiera más días de descanso entre medio, y así fue como se demoró un poco la salida de este nuevo material, Pero en fin fue publicado en septiembre de 1978. Ya cuando empezaba también el inicio del punk, que en gran parte surgió inspirado en esta banda. O sea, Black Sabbath competía al final con sus discípulos, digamos. Ya la gira de promoción de este disco comenzó en mayo del 78 junto a Van Halen, esta banda también que comenzaba a surgir fuerte. Eran los teloneros de estos ya experimentados músicos a este punto. Y la crítica siempre resaltaba que en estos conciertos en vivo ya la banda se veía muy demacrada, muy cansada, muy desgastada físicamente, emocionalmente, ya se les veía muy pero muy apagados, y que por lo visto era necesario un descanso. Y ya en medio de toda esta parafernalia fue que el cansancio y la rutina llevase aún más hacia el alcohol y las drogas a Ozzy Osbourne, y la banda se va a Los Ángeles nuevamente con la intención de grabar el siguiente trabajo, pero no lo logran. Se quedan un año en Los Ángeles y no logran grabar un disco por culpa de la constante ebriedad diaria, de Ozzy Osbourne. Y es aquí donde Tony Iommi decide despedir a Ozzy Osbourne por su falta de profesionalismo, porque estaban buscando grabar material y no lo lograban, y por la frustración le piden a Bill Ward, que era justamente su amigo de toda la vida, que fuera quien se lo dijera, ¿no? Y el mismo Bill decía que la banda también era muy tóxica, que el abuso de alcohol fue algo muy duro para la banda, en el sentido de que fue lo que más limitó el potencial que tenían
Pero ya luego de que sale Ozzy, Sharon Arden, quien era la hija del representante Don Arden, quien luego con los años se convertiría en esposa hasta hoy día de Ozzy Osbourne, propuso a un cantante que venía también muy bien encaminado en el circuito del rock y que justamente había dejado su banda anterior, que se llamaba Rainbow, quien fuera en vida Ronnie James Dio, como reemplazo de Ozzy Osbourne. En 1979 es que se da su ingreso a la banda. Dio se unió oficialmente en junio recién, y la banda comenzó ya a escribir un nuevo disco. Dio tenía un rango vocal mucho más alto que el de Ozzy y bastante diferente, una voz muy potente, muy aguda, y era bastante diferente a lo que venía acostumbrado a trabajar la banda, ¿no? Entonces tenían que escribir material acorde a lo que podría cantar Ronnie. Luego el bajista Geezer Butler también dejó la banda temporalmente en septiembre del 79 y fue reemplazado por Geoff Nichols de la banda Quartz. Esta alineación entró a grabar en noviembre. 2 meses después Butler regresó a la banda y Nichols se encargó de los teclados entonces. Y este disco, que se llamó Heaven and Hell, fue publicado el 25 de abril de 1980 y tuvo bastante buenas críticas. Creo yo en mi visión que Ronnie James Dio fue el factor justamente del repunte, de la remontada de esta banda en este punto de la historia, ya que les aportó no solo frescura y una potente voz, sino que una forma diferente de componer. Y Black Sabbath salía con un material que tenía algo diferente a todo lo anterior, lo cual a veces no es positivo, pero en este caso sí. También más adelante, el 18 de agosto de 1980, en medio de la gira, Bill Ward fue despedido de la banda por su extrema ebriedad diaria y, según Bill Ward, porque no le gustaba a él tocar sin Ozzy Osbourne, quien fuera su amigo de toda la vida. Le gustaba cómo cantaba Ronnie, pero no era lo mismo sin Ozzy. Entonces Tony Iommi, que captó esta situación sin hablar con Bill, decide un día invitar a otro baterista que se llamaba Vinny Appice. Vinny Appice, creo, no entiendo la pronunciación de esta palabra. Y entonces prácticamente Bill queda despedido. Y así fue como Tony Iommi logró salvar la gira, ya que con Bill las cosas estaban muy difíciles en vivo. Inclusive no cumplía con su trabajo acorde, tocaba a destiempo, la calidad de los shows estaban disminuyendo, y entonces fue una medida extrema para salvar aquello. Luego graban el disco llamado Mob Rules, lanzado en octubre del 81, y al público le gustó un poco, pero a la crítica nuevamente no le gustó tanto, ya que se veía como un álbum muy chato, muy bajo en calidad auditiva en comparación a lo anterior. Y bueno, había sentimientos encontrados sobre lo que fue este disco de Mob Rules, que de igual forma llegó a nuevamente disco de oro, lo cual tan mal no estaba, pero en comparación a la brillantez que tuvieron al inicio, esto era como un baldazo de agua fría, pareciera. Luego graban un disco en directo que se llamó Live Evil durante la gira de promoción de Mob Rules, y es aquí donde surge un problema con Ronnie James Dio y también entre Tony Iommi y Butler. El problema fue que Ronnie James Dio se inmiscuyó en el estudio de grabación cuando ya la obra estaba terminada y se puso a editar y a alzar los registros de su voz y a editar el sonido en general de la música para que destacara más su voz, que ya era de por sí bastante potente,
Pero la ambición del hombre era muy grande y entonces hizo eso. Los integrantes de la banda lo descubrieron, surgió un conflicto, una pelea, una discusión. También Ronnie James Dio estaba en desacuerdo con las fotos que habían tomado y que habían elegido de él para usarlo de material para el disco. Y entonces fue así que durante este conflicto, por esta pelea que se da, Ronnie James Dio sale de Black Sabbath en noviembre de 1982 para empezar su propia banda, que se llevó también al baterista Vinny Appice con él. Entonces quedaba nuevamente Tony Iommi y Butler juntos, y se vio como en duda la continuidad de la banda de forma breve. Luego se saca a la venta este disco en vivo, Live Evil, en enero de 1983, pero irónicamente se vio opacada por el lanzamiento del disco solo que hizo Ozzy Osbourne, que se llamó Speak of the Devil, que llegó a ser disco de platino inclusive. Y para audicionar para el puesto vacante de cantante, la banda puso un anuncio. Se presentaron diversos músicos, como por ejemplo David Coverdale, quien antes estuvo en Deep Purple y Whitesnake. También se había presentado Nicky Moore, John Sloman, todos ellos ya pertenecientes a otras bandas del circuito en aquel entonces. Y hasta se presentó el baladista, sí, el cantante de baladas, Michael Bolton. Sorprendentemente, ¿quién diría? Yo no me imagino, la verdad, Michael Bolton cantando con Black Sabbath, una combinación medio rara que pocas veces alguien se imaginaría un crossover de esa forma, ¿no? Pero otro candidato que se había presentado era Ian Gillan, que en su momento también fue cantante de Deep Purple y creo yo que el mejor. Entonces él entra a la banda en diciembre del 82 y allí comienza su etapa con Black Sabbath. Es así que también se suma de nuevo a la banda un sobrio Bill Ward, luego de superar brevemente su problema con el alcoholismo. Pudo contenerse por lo menos para la grabación del disco. Ya luego de la grabación del disco nuevamente cayó en el alcohol. Y este disco que se grabó se llamó Born Again, que fue lanzado el 7 de agosto de 1983. Y realmente recibió palos y mucha crítica negativa porque el estilo de Ian Gillan era muy diferente al de Black Sabbath y la gente creía que no eran compatibles. Luego también otro problema fue que justamente Bill Ward tenía un pánico a salir de gira porque justamente sabía que allí se iba a encontrar con noches de alcohol y mucho descontrol, y temía lo evidente, que era recaer en un alcoholismo crónico. Y entonces decide abrirse de la banda y en su lugar entra un baterista que perteneció en su momento a Electric Light Orchestra, esa banda que en español lo conocemos como ELO, que cantaba aquella mítica canción Last Train to London, el último tren a Londres. Este baterista se llamó Biff Bevan y estuvo con la banda para la gira del 83 y 84. Y lo curioso es que los teloneros de esta gira por Europa fueron los Diamond Head, y en Estados Unidos los teloneros fueron Quiet Riot y Night Ranger. Lo curioso, como decía, era también que, aprovechando que Ian Gillan, el ex vocalista de Deep Purple, estaba sobre el escenario, añadieron una canción extra al repertorio que fue Smoke on the Water, una canción de Deep Purple que justamente fue cantada originalmente por Ian Gillan. Entonces, sumado ya a todo el brillante repertorio que tenía Black Sabbath por ofrecer, le sumaron Smoke on the Water, cantado por su cantante original. Luego de todas estas experiencias y de la gira, Ian Gillan
como el baterista Biff Bevan salen de la banda, ya que siempre dicen que fueron menospreciados por Tony y Iommi y que siempre fueron tratados como si fueran unos asistentes, unos ayudantes y no partes de la banda en sí. Luego también de la salida de estos dos salen también Geezer Butler y Bill Ward. Entonces Bill Ward había vuelto brevemente después de la salida de Biff Bevan, pero después de un poco tiempo se dio cuenta de que ya era inútil, de que esto no era Black Sabbath y decidió por eso salir. Entonces el único miembro que quedaba era Tony Iommi y él entonces decide poner a la banda en un periodo de descanso. Los puso literalmente en el freezer y entonces él se puso a grabar un disco solo. Butler armó su banda solo. También cada uno siguió su camino, digamos, mientras tanto. Y eventualmente se volverían a encontrar. ¿Y dónde se encontraron? En aquel legendario festival Live Aid, en donde también se presentaron Queen, Led Zeppelin, The Who y tantas otras bandas, y que fue transmitido a nivel mundial. Fue la primera presentación en sí del grupo original, con sus 4 integrantes originales, desde 1978. Este festival Live Aid, recuerden que fue hecho en 1985 en el estadio de Wembley, y justamente es Butler quien admitió que los 4 se subieron al escenario completamente ebrios y que ambos se emborracharon por cuenta separada, ni siquiera llegaron juntos al estadio. Luego de esta presentación en Wembley, el representante de la banda quiere sacar un nuevo disco y junta músicos para juntarlos con Tony y Iommi, pero nadie estaba de acuerdo con que se llamara Black Sabbath. Pero la ambición del representante de lanzar un disco que tenga como nombre el nombre de la banda, justamente, él sostenía que así se incrementarían las ventas y que iba a ser un trabajo más rentable, pero en realidad a nadie le gustó porque justamente eso no era Black Sabbath. Todo el mundo se refiere a aquel periodo corto de tiempo donde sucedió esto como el proyecto Tony y Iommi. No, nadie lo menciona como Black Sabbath y creo que es también lo correcto porque no estaba nadie y el propio Tony Iommi no quería que se llame Black Sabbath, y él pensó siempre que ese disco que sacó hubiese tenido más éxito si simplemente fuera tratado como un disco solista suyo. Luego van pasando los años, van pasando artistas. Tony Iommi era el único que se mantenía como miembro original y tanto la crítica como el público estaban muy decepcionados en esta época, desde el 87, digamos, ya desde antes inclusive, pero desde el 87 que comenzó un ida y vuelta, una salida y entrada de artistas para cubrir vacancias, ¿no? Y sacaron algunos discos que fueron un desastre, que tuvieron pésimas ventas y que se podría tildar como lo peor de Black Sabbath. Y entonces acá es donde Tony y Iommi empiezan a pensar en variantes, en qué puede hacer, ya que realmente la reputación de la banda estaba empezando a ir en picada. Y es luego de que, mera casualidad, que se encuentran en un concierto James Ronnie Dio y Geezer Butler, y ambos acuerdan pedirle a Tony y Iommi para ingresar de vuelta a Black Sabbath. Conversan con él y Tony y Iommi, desde el punto de vista comercial, dijo: bueno, vamos a darle una oportunidad más a esto, y se juntaron ellos, como también Vinny Appice, no sé cómo pronunciarlo, el baterista que ya estaba antes con la banda durante la gira Mob Rules. Y bueno, esta misma formación se vuelve a reencontrar, se ponen a trabajar en un nuevo disco, el cual tardó un año en escribirse, grabarse y editarse. Más que nada por la tensión que había entre Ronnie James Dio y Tony Iommi al momento de componer. No se ponían de acuerdo con las letras o con la melodía, y cada canción se reescribía y se editaba, hasta que por fin llegaron a un consenso y después de muchos gastos
Este disco costó casi $1 millón para ser grabado durante ese año. Esos fueron los gastos totales que tuvieron en un año para producir este nuevo material, entre sesiones, entre gastos de comida, de alquiler de estudios, de sueldos de los productores, grabadores, toda la gente y todo el procedimiento que tiene sus participantes y trabajadores. Y bueno, fue así que costó casi $1 millón grabar este álbum, pero bien que valió la pena en realidad esta inversión, porque resultó de ello el álbum The Humanizer, que se lanzó el 22 de junio de 1992. En Estados Unidos fue lanzado el 30 de junio del 92 y realmente al comienzo recibió críticas buenas y malas, pero de igual forma fue mucho mejor que todo el periodo de fracaso que estaban viviendo desde el 87, esos años que fueron casi 6 años de fracasos comerciales, de giras que salieron mal, de discos mediocres, de un rumbo sin sentido. Por fin, otra vez, parecía que Black Sabbath se estaba encarrilando de vuelta hacia el camino que los caracterizó en el pasado. Pero luego nuevamente surgiría un problema. Ozzy Osbourne estaba a punto de anunciar su primer retiro profesional, o sea, de la música, y entonces él decide invitar en su último concierto para que Black Sabbath toque para ellos, o sea, de teloneros, digamos, de su show. Y toda la banda aceptó, menos Ronnie James Dio, quien dijo que no se iba a prestar para esa payasada. Palabras textuales de él. Y esto al final terminó por separar al grupo, a Black Sabbath, ya que todos eran amigos de Ozzy y les molestó esta actitud que tenía Ronnie James Dio, y el mismo Ronnie James Dio también se enojó porque creía que nada tenían que hacer allí por más del pasado que los unía. Y bueno, tomaron caminos diferentes. Ronnie James Dio renunció a Black Sabbath en noviembre ya del 92, y Rob Halford, que era el vocalista de Judas Priest, reemplazó brevemente a Ronnie James Dio. Tocó en algunos shows para cerrar los números que ya tenían contratos, y entonces la banda igual se unió a Ozzy Osbourne en aquel show de despedida. Lo hicieron de igual forma, y fue la primera vez que se volvían a reunirse sobre el escenario desde el Live Aid del 1985. O sea, pasaron en ese entonces 7 años para que volvieran a encontrarse. Y luego de este show se rumoreó y estaba muy fuerte la posibilidad latente de que Ozzy Osbourne vuelva a Black Sabbath y la formación original se reúna a grabar y hacer tours, pero al final se quedó en la nada esa posibilidad. Era nada más que una posibilidad que estaban manejando y al final no se dio. Después vuelven a integrar más o menos la banda con Tony Iommi, Butler, Vinny Appice, y en vocales incorporaron al cantante Tony Martin. Y bueno, grabaron un disco que al final nuevamente el sello discográfico impuso que sea de autoría de Black Sabbath. O sea, querían usar nuevamente el nombre de Black Sabbath para vender más, y esto molestó nuevamente a la banda porque ellos querían que se llame de otra forma, ya que todos coincidían que esto no era más Black Sabbath, que era otra cosa. Pero bueno, el sello tenía más fuerza, digamos, había un contrato firmado y ellos elegían al final el nombre que le ponían a la obra, y se llamó Cross Purposes, que se lanzó en febrero del 94, y nuevamente desató un conflicto interno en la banda, especialmente en Geezer Butler, quien anunció nuevamente que iba a salir de la banda para iniciar un proyecto solista. También salió de la banda después del tour que fue de Cross Purposes, y formó nuevamente su propio grupo que se llamaba GCR.
Sacó inclusive un disco que se llamó Plastic Planet en el 95. Y bueno, sale también a causa de esto Bill Ward, ya que también coincidía con lo que decía Butler, y en medio del enojo, digamos, decide también salir. Y luego de un tiempo de encontrarse de gira para completar compromisos, Tony Iommi juntó a algunos músicos, hizo el tour por Asia y otros continentes con Black Sabbath. Y después de unos años, digamos, trabajando ya con músicos suplentes, con músicos, digamos, temporales, sacan algunos discos mediocres. Nuevamente son simples meros actividades contractuales, creo yo. Y por cumplimiento de contratos sacan estos discos que realmente dejan mucho que desear. Y finalmente en 1997 es que Tony Iommi le pone punto final a este proyecto de temporales, digamos, y decide oficialmente reunirse con Ozzy Osbourne y la formación original con Butler y Ward, lo cual estalló en el mundo como una noticia llena de alegría, digamos, de que por fin nuevamente se juntan estos y comienza lo que se llama la reunión. Luego, cuando empezó toda esta vorágine y decidieron salir también de tour, se preocuparon por Bill Ward, que justamente en el pasado ya había rechazado hacer tours por miedo a caer nuevamente en un alcoholismo muy pesado. Y entonces también tenían bajo la manga al baterista Mike Bordin, justamente para llenar el puesto de Ward. Especialmente lo tenían pensado para el tour. Y fue así como se dio. Primero Tony Iommi y Butler tocaban algunas canciones así en medio del show de la banda solista que tenía Ozzy Osbourne. Luego, cada vez más tiempo le daban a los músicos de Black Sabbath. Luego ya era más Black Sabbath que el show de Ozzy. Y al final deciden bien ya hacer oficialmente como un reencuentro de Black Sabbath, y que esto es realmente ya un show entero de Black Sabbath. Ya para diciembre del 97 se une oficialmente Bill Ward a la banda, y así es que fue la primera reunión de la formación original desde 1992. Habían pasado nuevamente 5 años, y de producto de esto se lanza el álbum que se llama justamente Reunion, lanzado el 20 de octubre del 98, el cual se grabó en Birmingham. Fue lanzado tanto en formato DVD como en formato disco o CD, e inmediatamente el disco fue platino en Estados Unidos. Luego de este éxito, la banda trató de hacer un tour por Europa, pero lo que sucedió fue que Bill Ward sufrió un paro cardíaco en medio de esto, y fue temporalmente reemplazado por el viejo conocido ya Vinny Appice. Ward volvió luego para la parte del tour en el que tocaban por Estados Unidos, y los teloneros eran los muchachos de Pantera, y el cual comenzó en enero de 1999 y continuó hasta inclusive aquel verano, o sea, hasta mediados del 99 para ellos, el cual terminó en el Ozzfest, aquella fiesta anual que se hace, aquel festival grande que se hace. Y luego de esto la banda entra en una pausa nuevamente, que sirvió para que ellos sacaran álbums en solitario cada uno. Tony Iommi saca su primer álbum solista oficial de él, suyo, ya no en una banda proyecto, sino él solo, usando solamente su nombre, que se llamó justamente Iommi, y que se fue lanzado en el año 2000, mientras que Ozzy Osbourne sacó el álbum que se llamó Down to Earth, que fue lanzado en el año 2001.
Luego se juntaron de vuelta en el año 2001 los Black Sabbath para tratar de lanzar un nuevo disco, pero que fue muy difícil, ya que todos en realidad tenían discos solistas, estaban en proyectos alternos y cada uno tenía días para grabar sus partes. También tenían que ver la forma de poder encontrar el tiempo para cumplir con los compromisos con las bandas alternas, y para Tony Iommi fue bastante caótico todo, y al final esta grabación de este nuevo disco de Black Sabbath se suspendió. Se llamó una pausa otra vez para completar todos los compromisos que cada uno había asumido con sus respectivas bandas o sus carreras solistas, y así fue que tuvo que esperar nuevamente este nuevo momento, digamos, de Black Sabbath. Luego, en el año 2002, MTV pone sus ojos en Ozzy Osbourne, quien ya tenía una larga trayectoria en el rock y que era un personaje bastante vistoso, bastante pintoresco por su vida personal, que eso requiere otro capítulo para hablar de las excentricidades y el absoluto descontrol que era la persona de Ozzy Osbourne. Entonces, este reality show que sacan sobre su vida y su familia se volvió realmente un programa bastante popular, tanto en Estados Unidos como en Europa, en todas partes se veía, que se llamó The Osbournes, el programa. Y esto hizo que la disquera donde estaba Black Sabbath aprovechara el momento y sacaran 2 discos en vivo del grupo, que se llamaron Past Lives y Live at Last, que ya era un concierto que se había grabado en 1980. Entonces aprovecharon esto y las ventas fueron muy buenas, y la banda igualmente permaneció en pausa en todo este tiempo, hasta que nuevamente se reunieron en el verano del 2004 para tocar en el Ozzfest, que ya era casi una tradición que esté Black Sabbath, y también en el año 2005 volvieron a tocar allí. Luego, en noviembre del 2005, Black Sabbath es ingresado al Salón de la Fama del Rock del Reino Unido, y luego al año siguiente, en el 2006, es seleccionado para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos. El discurso de presentación fue a cargo de James Hetfield, creo que se pronuncia, y Lars Ulrich, ambos de Metallica, quienes se declaran fanáticos aférrimos y fanáticos número 1 de Black Sabbath, y también interpretaron allí 2 canciones, que era Hole in the Sky y Iron Man, ambos de Black Sabbath, como tributo a esta banda que entraba ya a la historia. Luego, en el año 2006, Ozzy Osbourne se encontraba trabajando en un nuevo álbum solista, y decidió Tony Iommi volver a juntar a Ronnie James Dio y los miembros originales de aquella gira de Mob Rules, y que también estuvo en el 92 con ese álbum The Humanizer. Y al momento de sacar el disco, que se llamó Heaven and Hell, ellos decidieron entonces, ya que esto no querían que se confunda con Black Sabbath, entonces lo llamaron de la misma forma que el disco, Heaven and Hell. Ese era el nombre del grupo que le dieron a esta nueva era con Ronnie James Dio, y salieron de gira por muchísimos países. Fue todo un algarabío, un éxito, ya que se volvió a encontrar también Ronnie James Dio, una voz muy poderosa y respetada en el rock, con Tony Iommi. Luego de este proyecto, digamos, se deciden también sacar un box set que se llamó The Rules of Hell. También grabaron un nuevo disco que se llamó The Devil You Know, que se lanzó el 28 de abril del 2009. Finalmente hubo también una pelea de derechos de autor, una batalla judicial entre Ozzy Osbourne y Tony Iommi, que luego se resolvió, pero nunca se publicó la resolución del conflicto, digamos, en qué terminó.
Luego sucede que desafortunadamente fallece Ronnie James Dio el 16 de mayo del 2010 por causa de un cáncer de estómago. Se apagaba la voz del mítico cantante, no solo de Rainbow, sino también que fue caracterizado por su estilo con Black Sabbath. Luego sale la autobiografía de Ozzy Osbourne, que se llamó I Am Ozzy, en el cual decía que difícilmente Black Sabbath se vuelva a juntar. Pero nunca digas nunca, porque en noviembre del 2011 anuncian los 4 originales, Iommi, Butler, Osbourne y Ward, que iban a entrar a estudio a grabar un nuevo álbum y que seguido de esto iban a hacer una gira mundial completa entre los 4 para el año 2012. Pero desafortunadamente nuevamente el guitarrista Tony Iommi fue diagnosticado con linfoma el 9 de enero del 2012, lo que forzó a la banda a cancelar todos sus conciertos, excepto por 2 shows que fueron el Download Festival y el Festival Lollapalooza. También fue anunciado que un show íntimo iba a ser llevado a cabo en Birmingham, en la ciudad natal de ellos, y era el primer concierto, digamos, que tocaron después del 2005 con la formación original nuevamente. 7 años tuvieron que esperar los fans para volver a verlos juntos, y valió la pena la espera. Pero bien, luego Bill Ward se enojó porque no le ofrecieron ningún contrato oficial, digamos, como a los demás miembros de la banda, y por lo que decidió mejor no participar de este nuevo proyecto, de esta nueva etapa de Black Sabbath. Entonces fue reemplazado por el baterista Tommy Clufetos, y tocaron en estos shows que mencioné, como también en el O2 Academy en Birmingham. Entraron entonces a tocar a grabar en estudio, y sacaron recién en el 2013 un nuevo disco. El 13 de enero anunciaron que iban a sacar el disco, que ya estaba grabándose, que ya estaba grabado, y el título del disco iba a ser el número 13, simplemente 13. Para baterista de este disco eligieron a Brad Wilk, que pertenecía a la banda Rage Against the Machine, y el sencillo de este disco se llamó God Is Dead, que fue lanzado el 19 de abril del 2013. El álbum fue lanzado en junio del 2013 y ya empezaron el tour el 20 de abril del 2013 por Australia, Nueva Zelanda. Luego también pasaron por Estados Unidos y tomaron bastantes meses de gira. El segundo sencillo del álbum, que se llamó End of the Beginning, se lanzó el 15 de mayo de ese año. Y luego de estos lanzamientos, la banda se embarca en una nueva gira mundial en donde pasa por diferentes países, incluidos Norteamérica, que fue la primera vez desde el 2001, y también pasa por Sudamérica en octubre del 2013. Luego de esto siguen nuevamente por Europa, también duró hasta diciembre de ese año. Luego ya en marzo y en abril del 2014 pararon otra vez por Estados Unidos en 12 conciertos, y también en junio del 2014 pasaron nuevamente por Europa. La gira concluyó con un gran concierto en Hyde Park, en Londres, y luego ya para septiembre del 2014 Ozzy Osbourne había declarado que la banda se encontraba trabajando ya para su 20º álbum, el álbum número 20, que saldría en 2015, y que iba a seguir a esto un tour de promoción, una nueva gira mundial para el año 2016, que marcaría el final de la banda. Ya querían retirarse, ya estaban muy mayores, y este era una gran oportunidad para cerrar aquella brillante carrera que tuvieron. Esta gira iba a llamarse The End, el fin,
y que iba a durar del enero del 2016 a febrero del 2017. Esta gira nuevamente pasó por múltiples países de todos los continentes y el show final fue en el Genting Arena en su ciudad natal de Birmingham, en Inglaterra, el 2 y 4 de febrero del 2017, del cual el show se grabó inclusive y luego saldría a la venta en DVD. Y al final no hubo ese nuevo álbum de estudio que se estaba esperando, sino la gira directamente, ya por tema de las agendas y tal. Y era muy difícil hacerlos coincidir en un estudio y que puedan componer y realmente hacer algo que valga la pena. Entonces decidieron nada más poner punto y final después de ese show en su ciudad natal en el 2017, para cerrar así el capítulo. Después, en los años siguientes, hasta la actualidad, se habló mucho de una posible reunión, y entre idas y vueltas siempre se decía que había una posibilidad y otras que no. Pero en definitiva, en los últimos años ya todos cerraron como esa puerta y ya no hablan del tema de una posible reunión. Y así fue que terminó la historia biográfica, digamos, de Black Sabbath, una banda que fue pionera del heavy metal y cuyo rock ácido, pesado, diferente a lo que fue en aquella época, la época de los hippies, sobrevivió y quedó para la historia y desarrolló subgéneros que luego un montón de gente terminó amando. Pero como creadores del heavy metal, que es justamente el subgénero del rock que más subgéneros a su vez tiene, creo que fue una banda pionera, determinante, la más grande en sentido heavy metal fueron ellos, Black Sabbath. Cambiaron ellos la dinámica musical al bajar el tempo de las canciones de rock, hacer una guitarra más sonora, más afinada también al mismo tiempo, y también darle más volumen a los bajos de Butler. Y bueno, las líricas, las letras oscuras de sus canciones, cantadas por una poderosa voz como la de Osbourne, fueron el sello característico que fue el pasaporte hacia el éxito de esta banda. Nunca hay que olvidar que estas bandas existieron y seguirán existiendo en memoria de millones de personas en la historia, tanto de los fans que tuvieron la suerte de aprovecharlos en aquella época, como de nosotros los jóvenes que hoy estamos aprendiendo y escuchando sobre ellos y que nos gusta, y desafortunadamente no pudimos vivirlo, ya que ver a Black Sabbath en vivo era otra cosa, especialmente si ven los DVDs y los materiales de antes. Son una banda poderosísima que vivirán por siempre. Pero bueno, toda historia termina, y la de Black Sabbath aparentemente al día de hoy, en 2021, ya terminó. Solo quedan escuchar esos discos brillantes, especialmente Black Sabbath y Paranoid, esos dos primeros discos que fueron la brillantez absoluta de la banda, que sentó los caminos y que cambió a la música para siempre. Pero bueno, no tomen todo lo que digo tan en serio. Al final, estos son solo puros cuentos.